buenas noches. Buenas noches a todos. Nuevamente, muchas gracias por la oportunidad de estar nuevamente con ustedes. Es un gusto ya después de tanto tiempo de ausente, ¿no? Pero bueno, las actividades pues no acaban. Entonces, bueno, les voy a compartir aquí pantalla. Sí, a ver, ahí ustedes me dicen si se ve. Sí. Ok, entonces, bueno, esta plática es una continuación de ya pláticas anteriores en las cuales he estado abordando el estudio de la placa 3. De manera inicial, platiqué de ella sobre los defectos de impresión que se presentan en esta placa. Posteriormente empecé también a platicar sobre el uso de la placa 3 en las emisiones de 1856, 1861 y los provisionales de 1867. Y este trabajo dio pauta pues a seguir trabajando con esta placa en particular, ¿no? Entonces ahora lo que les voy a presentar, bueno, pues son los avances, qué descubrimientos se han hecho sobre la placa 3 y bueno, las teorías que también abundan, pues no nada más en la placa 3, sino también en las placas restantes, ¿no? Entonces, como una introducción, ¿sí? El medio real, solamente para hacer mención, el medio real de la emisión de 1856 fue una de las 5 estampillas que se utilizó para el pago de correspondencia, en la cual esta estampilla tenía la denominación de menor valor, ¿no? El medio real. La característica es que es una estampilla en color azul y esta se utiliza mucho a partir del 1 de agosto de 1856. En la imagen tenemos la estampilla proveniente del distrito postal de Tampico, en donde tiene una cancelación roja y es placa 3, posición 19. Bueno, el uso del medio real, por su bajo valor, estaba destinado a cubrir el pago de envío de periódicos, así como de cartas sencillas, cartas que pesaban menos de media onza. Entonces, en la imagen, bueno, pues tenemos ahí un medio real utilizado el 18 de agosto de 1856, que va de la Ciudad de México a Real del Monte. Sin embargo, esta estampilla es placa 1, posición 15. Bueno, el manejo de la correspondencia mostrado por la carta anterior corresponde a la primer tarifa aplicada a partir del 1 de agosto al 20 de diciembre de 1856. Javier, te interrumpo, no estamos Sí. viendo tus imágenes cambiar. Ok. A ver, ¿desde dónde me quedé? Ahí cambia. Estamos en la diapositiva número 1. Sí, en la primera. Ok, a ver, permítanme. A ver, voy a detener compartir y nuevamente voy a compartir esa imagen, ¿no? A ver ahí. ¿Sí se ve? Ahora sí ya se ve la pantalla completa. Ok. Y ahí cambié a la diapositiva 2. Sí, con el cancelador rojo, ¿verdad? Ok, sí. Bueno, entonces, como les comentaba, bueno, el medio real
es una de las 5 estampillas que se utilizó en el pago de correspondencia. Tiene la denominación monetaria de menor valor. Y la estampilla que vemos en pantalla es la estampilla del distrito de Tampico, del distrito postal de Tampico, cancelación roja, y esta pertenece a la placa 3, posición 19, ¿no? A ver, ahí cambié de diapositiva, espero que sí se vea. Entonces, en el uso del medio real, bueno, aquí les presento una carta que se utilizó el 18 de agosto de 1856, que va de la Ciudad de México a Real del Monte. Esta, esta estampilla del medio real pertenece a la placa 1, posición 15. Entonces, hubo 2 tarifas. Ya sabemos que hubo 2 tarifas. La primera tarifa, que va del 1 de agosto, es válida del 1 de agosto al 20 de diciembre de 1856. Sin embargo, las tarifas se ven obligadas a incrementarse porque los costos, no se cubren los costos del correo, ¿no? Entonces, pues se tienen que incrementar. Y entonces una comparación para que nos demos una idea de qué tanto afectó este incremento de tarifa en el correo. Bueno, tenemos la misma carta que tiene la tarifa del 20 de diciembre de 1856 de Ciudad de México a Real del Monte, el cual es una distancia de 106 kilómetros aproximadamente y corresponde a una tarifa de media onza, la cual está considerada para una distancia de recorrido de hasta 145 kilómetros, es decir, 30 leguas, ¿no? Con la nueva tarifa, ¿sí? A partir del 21 de diciembre de 1856, ¿sí? Cartas menores a media onza y con un recorrido, una distancia de recorrido hasta 16 leguas. Con eso, bueno, con eso nos alcanza solamente para ir de Fresnillo a Zacatecas, la cual es una distancia de recorrido de 62.9 kilómetros. Ahora, hay que hacer una aclaración. Estas distancias son distancias actuales. Sí, en aquel entonces, bueno, las distancias eran un poquito mayores por la dificultad de la construcción de los caminos, pero es más o menos para darnos una idea de cómo es que afectó el cambio de tarifa, ¿no? Bueno, pero no nada más con estas nuevas tarifas se ven incrementados los costos, ¿no? Sino que algo que tal vez no se tenía contemplado es que el incremento ya no permite el uso del medio real. Bueno, no es que no lo permita, sino que ya no se puede pagar menor correspondencia con esta estampilla. Sin embargo, para no desechar el gran inventario que había de esta estampilla, ¿sí? Se empezó a usar como franqueo múltiple en el envío de correspondencia. Aquí tenemos un bloque de 4, ¿sí? Que proviene del distrito postal de Mazatlán, que es placa 1, y las posiciones identificadas son la 27, 28, 33, 34. Este bloque se usa en junio, el 3 de junio, y la tarifa que debe de cubrir, bueno, pues son 2 reales, ¿no? Muy bien, entonces, bueno, a raíz de esto, existe una pregunta obligada. ¿Cuántas estampillas se hicieron del medio real para empezar a utilizarlas como franqueos múltiples después del 20 de diciembre de 1856? Es decir, yo tengo, pues, ¿qué tantas estampillas como para poder utilizarlas en un franqueo múltiple, ¿no? Entonces,
No se entiende porque hay mucho ruido. Ok. Ahí está, ¿no? Sí. Entonces, bueno, ¿qué cantidad de estampillas del medio real debieron existir para entonces utilizarlas como franqueos múltiples? En un estudio realizado por Jesper Andersen y publicado en el sitio que les estoy mostrando ahí, la emisión del medio real consistió en un aproximado de 982,020 estampillas del medio real, ¿sí? Aproximadamente. Pudieron haber sido todavía un poquito más. Ahora, ¿cómo se hizo este medio real? De acuerdo con esto, se elaboraban hojas que contenían 60 estampillas, ¿sí? Aquí tenemos una hoja, cortesía de don Enrique Trigueros, que corresponde a la placa 1, ¿sí? En donde nosotros podemos ver una hoja de 60 estampillas del medio real. La elaboración de esta hoja supone el desgaste inevitable de los elementos de impresión, específicamente la placa impresora, ¿sí? Ya sabemos que todo por servir se acaba, entonces, bueno, en el caso de las placas impresoras, bueno, pues esto no es la excepción. Y entonces, varias fuentes indican que el medio real fue elaborado utilizando 3 placas, aunque no se especifica si se usaron de manera secuencial o al mismo tiempo, ¿no? Hay quien dice, hay teorías que afirman que fueron 4, pero bueno, todavía no está bien confirmado, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos la imagen anterior es la placa 1, ¿sí? Ahí nosotros tenemos un bloque de 4 que cubre la tarifa de 2 reales, ¿sí? Aquí tenemos un ejemplo de placa 2, ¿sí? O lo que se cree que es placa 2 del distrito Mazatlán. Perdón, no es cierto, es del distrito México, ¿sí? En una tira horizontal que también cubre la tarifa de 2 reales, ¿sí? Y aquí tenemos una tira vertical de 4 del medio real del distrito postal de Zacatecas. Esta es elaborada en placa 3, posiciones 38, 44, 50 y 56. Esta tarifa cubre 2 reales, ¿no? Andersen muestra que la cantidad de estampillas entregadas del medio real es como sigue. A julio 30 de 1856 son 835,320 repartidas entre la placa 1 y la 2, y al 30 de diciembre de 1856, 146,700 estampillas del medio real, pero elaboradas en placa 3. No se especifica si la entrega fue conforme se iba usando la placa o hubo una mezcla de placas, ¿sí? Como les comentaba, hay teorías que apoyan que en realidad fueron 4 placas, pero bueno, pues todavía no ha sido confirmado, ¿no? Y entonces, hablando específicamente de la placa 3, resulta que cada placa, hablando de la placa 1, 2 y 3, que son las que podemos manejar ahorita, cada una de estas placas tiene sus detalles. Por ejemplo, la placa 1 contiene una gran cantidad de dobles transportes. La placa 2 hay variedad de dobles transportes y viñetas. Por ejemplo, en viñetas nos estamos refiriendo al color, la intensidad del color. Y a la placa 3, los defectos de que existen en estos elementos. Y es aquí precisamente donde empieza el interés de la placa 3, en la cantidad de defectos de impresión que se encuentran no solamente en una o dos estampillas, sino alrededor de los 60 elementos que consideran la hoja.
Entonces, esta es la hoja de la placa 3, ¿sí? Esta imagen nosotros la podemos encontrar en el libro Edición Dior, volumen 2, específicamente El País de México, de Rolf Dieter Jarecki, haciendo referencia a su colección, específicamente en la página 22. Aquí nosotros podemos ver la hoja de 60 elementos del medio real y podemos darnos cuenta a simple vista que tiene una gran cantidad de defectos de impresión que se van a ir transmitiendo incluso hasta la elaboración de estampillas provisionales de 1867. Entonces, aquí en este caso, haciendo una amplificación de una sección de esta hoja, el defecto de impresión más característico que tiene la placa 3, pues es este defecto de, algunos lo llaman cuña, algunos, bueno, en mi caso yo lo llamo hojuela, ¿sí? Por la forma que tiene, ¿sí? O punta de flecha, ¿sí? Recibe diferentes nombres. Y entonces, la imagen que nosotros podemos ver, las posiciones correspondientes son la 8, la 14 y la 20 que contienen este tipo de defecto. Bueno, eso me da motivos para seguir buscando cada uno de los elementos que conforman a esta placa. Y entonces, bueno, uno de los proyectos que empiezo a realizar, pues es la reconstrucción de la placa 3 del medio real de 1856, ¿no? Entonces, en esta primera imagen que les estoy mostrando, pues son los inicios, ¿sí? De todo el material correspondiente de la placa 3. Aquí ya empiezo yo a clasificar las estampillas por sus posiciones en función de la hoja, de la imagen de la hoja que podemos ver en la edición de la colección de Jarecki, ¿sí? Y entonces todas estas estampillas que ustedes están viendo pertenecen a la placa 3. Entonces, a partir de aquí empezamos a darle formalidad, ¿sí? Ahí es un primer inicio de la reconstrucción de la placa 3. Y entonces, poco a poco empezamos a constituir cada uno de los elementos de dicha placa. Para que ustedes se den una idea del tamaño que tiene la hoja, este es un coleccionador reglamentario de la casa Lighthouse, ¿no? Que tiene el tamaño en formato A4, ¿sí? Y entonces, bueno, pues aquí tenemos al menos los 10 renglones que conforman la placa 3, ¿no? Entonces, vamos buscando poco a poco cada uno de los elementos que conforman la placa 3, ¿sí? Así es como se va conformando, ¿sí? Vean ustedes, ¿sí? Ahí cada uno de los elementos los vamos identificando, ¿sí? Y entonces voy haciendo el registro de cómo es que va creciendo la placa 3 conforme voy encontrando cada uno de los elementos que constituyen la placa, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí cada vez son más los elementos, ¿sí? Y entonces, bueno, pues ahí nosotros estamos viendo cómo se va conformando, ¿sí? Incluso pongo de lado ya la tira 3, la tira vertical del distrito Zacatecas formaba parte de la placa, de la reconstrucción de la placa 3, pero algunos elementos de la placa quedaban tapados por otros pares,
¿sí? Entonces yo creo que lo más conveniente es ponerla aparte y entonces buscar los elementos que hacen falta en la columna 2. Y bueno, esto pues obliga a darle una mayor presentación a la placa 3, ¿sí? De tal manera que, bueno, pues ahí ya vamos haciendo, ya vamos viendo, dándole forma a la reconstrucción de la placa, ¿no? Entonces ahí van apareciendo todos los elementos, de tal manera, ¿sí? Que hasta estos momentos ahí nosotros tenemos ya la reconstrucción parcial de la placa 3, en donde ustedes pueden ver, bueno, cómo es que se ha ido generando, ¿no? Me faltan ahí algunos elementos, ¿sí? Pues vamos a seguirlos buscando, pero vean ustedes el aspecto que toma la reconstrucción de la placa 3, ya juntando cada uno de los elementos, identificándolos a través del uso de la hoja de este libro de Jareski, ¿sí? Cada una, aquí he identificado cada una de las posiciones de las estampillas, ¿sí? Gracias a la hoja, ¿no? Entonces, uno de los primeros descubrimientos, bueno, pues son las posiciones que tienen hojuelas, son aquellas estampillas que tienen hojuelas. En una de las primeras pláticas, no estaba seguro de que la posición 2 tuviera un defecto de impresión de hojuela, pero resulta que sí está, aquí está en pequeñito, ¿sí? Mientras que las otras posiciones, bueno, pues aquí les muestro la posición 8 y la posición 14 de la estampilla del medio real de la placa 3, ¿no? Posteriormente, bueno, pues aquí tenemos la posición 20, ¿sí? La posición 26, la posición 3, 38 y 57. Al menos la reconstrucción de esta placa 3 ya cuenta con todas aquellas estampillas que contienen el defecto de impresión que se va repitiendo en cada una de las hojas, ¿sí? Pues como yo le he nombrado defecto de impresión de hojuela, ¿no? Ahora, otro descubrimiento que se ha hecho a lo largo de la reconstrucción de esta placa, pues son precisamente las dobles transferencias. Nick Follansbee, en su catálogo, A Catalog of the Stamps of Mexico, de 1856 a 1990, en su última edición de 2015, es la última que publica Nick Follansbee, hace mención de que las variedades de impresión, de estas variedades de impresión, las dobles transferencias, y él menciona que las dobles transferencias existen solamente en la placa 1 y en la placa 2 del medio real, sin siquiera mencionar la placa 3. Entonces, a raíz de esto, uno puede pensar que la placa 3 no tiene dobles transferencias, ¿sí? Sin embargo, en octubre del año pasado, encuentro una estampilla, placa 3, posición 24, con doble transporte o doble transferencia que se da hacia la izquierda. La estampilla es esta, ¿sí? La estampilla proviene del Distrito Postal de Puebla, que es una posición, es una placa 3, posición 24, perdón, aquí es un error de dedo, pero es posición 24, en donde al hacer una ampliación de la estampilla, pues ahí estamos viendo las dobles transferencias que se van dando hacia la izquierda, ¿sí? Vean ustedes, no nada más aquí en el ornamento que hace referencia al medio real, sino que también en los ornamentos superiores,
¿sí? Podemos notar la doble transferencia en estas partes. Incluso aquí en este ornamento, ¿sí? Ahí es donde nosotros estamos mostrando, estamos encontrando las dobles transferencias. De hecho, aquí en la letra M de medio, tenemos una doble transferencia, ¿sí? Que se va generando hacia el lado izquierdo. Con esto nosotros podemos pensar que la placa 3 ya se va desgastando, ¿sí? Y ya va, es lo que ocasiona ya la presentación de las dobles transferencias. Y bueno, pues esta es una de las primeras dobles transferencias que se descubre para la placa 3.